A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este Informe RCR matutino. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixar Calla, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. El jefe de la dictadura, Nicolás Maduro, anunció este domingo que este año retomarán las negociaciones con el G4, la alianza opositora conformada por los 4 partidos con mayor votación: Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. La mesa del diálogo ha tenido una trayectoria fructífera. Este año retomamos la reconversación con el G4. Ya ese diálogo tiene un documento redactado, afirmó Maduro. Asimismo, Maduro apuntó que otra de sus exigencias para las negociaciones con el G4 es que participen todas las oposiciones del país. Sobre México está todo por decir. Nosotros desde septiembre de 2019 establecimos la mesa de diálogo con la oposición. De esa mesa de diálogo han surgido todas las garantías electorales y las convocatorias a la Asamblea Nacional, a las elecciones de la Asamblea Nacional, y esta convocatoria a las megaelecciones del 21 de noviembre, de la mesa de diálogo, que ha tenido una trayectoria muy fructífera. A partir de este año retomamos el diálogo con el G4, la oposición guaidocista, llamada así, en Venezuela, y ese diálogo ya tiene un documento. Tiene un documento redactado. Por su parte, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalá, afirmó hoy a RCR que ya ese diálogo comenzó con mal pie porque el escenario donde se desarrollarán esas negociaciones no puede ser México, y por ende vaticinó como un fracaso este nuevo encuentro entre la administración de Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó. Ya analizamos que México no es un buen lugar para el encuentro. El presidente López Obrador es el que anuncia, pide excusas, que no, él se disculpa con el gobierno, no con la oposición, por anunciarlo, y ya de ahí comienza a darse una intervención ya no solo de los noruegos, sino también de los mexicanos. Yo creo que comenzar, en un programa anterior te decía que yo creo que México no es un buen escenario, al igual que Cuba no era un buen escenario para Colombia. Si es México, ¿por qué no ser Brasil o Colombia, que tienen posiciones ya tomadas? Lo que tendrían que haber buscado, bueno, ya con un presidente AMLO, pero se desarrolla una historia sin fin. ¿Por qué? Porque esa metodología de Noruega ya se había visto en varias oportunidades. Se había visto en Caracas, se había visto en Noruega, se había visto en Oslo y ha fracasado, lamentablemente hay que decirlo. Milos Alcalá también indicó que mientras no hay unidad o no haya unidad dentro de las oposiciones, no se llegará a ningún acuerdo para el bienestar de los venezolanos. Por una parte, Maduro ha dicho que él está negociando con las oposiciones, con ese, dando a entender de que el G4 no es el único interlocutor. ¿Y quién es el otro interlocutor? Eso hace que algunos miembros de la mesita, como Timoteo Zambrano, inclusive ya están poniendo condiciones más rígidas que la del oficialismo, al decir que si no reconocen las elecciones de noviembre, no deben sentarse a negociar. O los alacranes, o las situaciones del otro lado de un Enrique Capriles o de un Stalin González. Es decir, hay como, por no tener una posición muy clara desde el inicio, lo que el G4 ha asumido, y buscar las acciones del Acuerdo Nacional que Juan Guaidó plantea de manera muy clara. Ojalá esa sea la posición de Blay también, que tiene que ser no solamente el calendario electoral
electoral que permita revisar las elecciones presidenciales y fijar las elecciones parlamentarias. Entre tanto, el politólogo y vicerrector de la UCAT Guayana, Arturo Peraza, recalcó que la Iglesia apoya esta nueva negociación entre el régimen y la oposición, todo en bienestar de los venezolanos. La carta que el señor cardenal Parolin envió a Fede Cámara es un indicio claro de cómo la Iglesia también está apoyando ese proceso. Evidentemente, en materia, digamos, en donde está en juego negociaciones internacionales, normalmente el bajo perfil y el silencio es parte del arte de poder hacer posible que se puedan dar este proceso de transacciones. Recuerda tú que, por ejemplo, el proceso que se dio entre Obama y Cuba, la Iglesia medió y con muchísimo silencio, ¿no?, para que al final pudiera eclosionar una eventual posibilidad de acuerdo que, bueno, surtió el efecto histórico que llevó y el camino que llevó a aquello, ¿no? Pero, bueno, parte de la diplomacia eclesiástica y la diplomacia del Vaticano, que tiene muy larga data, tiene que ver con ir acomodando a los distintos actores. Como estaba diciendo mi ponente anterior, pues bueno, fundamentalmente Noruega es quien lleva como el elemento visor junto con la Comunidad Europea, pero detrás están otros actores y sin duda la Iglesia lo está, y la carta del señor cardenal Parolin fue prácticamente una evidencia en esta dirección. Sin embargo, el padre Peraza insistió en que el régimen de Maduro está dando ese paso de negociar porque quiere buscar la eliminación de las sanciones internacionales y por ende ha colocado sobre la mesa una serie de condiciones. El gobierno, como ya hemos visto, va en una posición a esta negociación que le incomoda. Es decir, el gobierno no va a negociar porque quiere, ni porque lo desea. El gobierno va a negociar porque necesita quitarse de encima las sanciones. Ahora, ¿en qué grado de necesidad está ese punto y hasta dónde está dispuesto a negociar qué a cambio del tema de las sanciones? Y qué tanto en realidad le está afectando al régimen las sanciones, que llegue a negociar qué cosas. Ese es un punto que para mí resulta todavía oscuro o no claro. Por lo menos hasta las alturas de lo que estamos hablando, lo está forzando suficientemente como para tener que aceptar al equipo de Guaidó como su contraparte, cosa que trató de evadir durante largo tiempo, intentando crearse su propia oposición, intentando crear unas negociaciones ficticias que no representaban absolutamente nada. En otras informaciones, la ministra del Interior del régimen de Nicolás Maduro, Carmen Meléndez, fue designada este domingo como candidata a la alcaldía de Caracas en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, en las que también fueron elegidos como aspirantes para los estados más poblados los actuales gobernadores. Los resultados de las primarias en las que los chavistas eligieron a sus candidatos para las elecciones locales y regionales del 21 de noviembre los ofreció cerca de las 3 de la mañana de este lunes el vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, quien solo dio datos de los 23 estados, además de Caracas, si bien solo en 15 estados de ellos son irreversibles. Es irreversible, de manera que nosotros podemos decir en este momento que tenemos ya candidatos y candidatas en el estado, en el municipio bolivariano Libertador, Carmen Meléndez, en el estado Anzoátegui, Luis Mercano, en el estado Barinas, Argenis Chávez, en el estado Miranda, Héctor Rodríguez, en el estado Portuguesas, Antonio Cedeño, en el estado Táchira, Freddy Bernal, en el estado Carabobo, Rafael Lacaba, en el estado Falcón, Víctor Clar, en el estado Guárico, José Vázquez, en el estado Lara, Adolfo Pereira, en el estado Mérida, Jason Guzmán, en el estado Yaracuy, Julio León Heredia, en el estado Zulia, Omar Prieto, en el estado del Tamacuro, Liseta Hernández, en el estado La Guaira, José Terán. Esos son los resultados irreversibles hasta este instante. Por su parte, el Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana publicó un registro sobre las agresiones a periodistas durante la cobertura de las elecciones primarias de este año 2021. De acuerdo con IPYS, hasta las 4 p.m. de este 8 de agosto, al menos 5 periodistas han sido limitados por funcionarios públicos mientras cubrían las elecciones primarias del PSV. Asimismo, destacaron que los incidentes se han registrado en el estado Bolívar, Portuguesa, Carabobo y Táchira. La ONG resaltó los casos de los periodistas Joali Siberio y Carlos Zuniaga. A estos funcionarios de seguridad del régimen
de Maduro los obligaron a borrar el material sobre las denuncias de los votantes. Por otra parte, reseñaron la negativa por parte del gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, para dar declaraciones a los periodistas del Carabobeño por pertenecer a ese diario. En el estado Lara, un grupo de oficialistas se dieron golpes y hasta se tiraron piedras sin tomar en cuenta que había menores de edad en el lugar. El periodista Carlos Iván Suárez compartió en sus redes sociales que continuaban las peleas a golpes entre los simpatizantes del partido PCV y en el municipio Simón Palmas, la diputada es entre los seguidores del alcalde Jan Ortiz, protegido de Carmen Meléndez, y Ángel Prado, protegido de Cabello. Entre tanto, en Maturín, estado Monagas, denunciaron que se les fue negado el acceso a los votantes en el centro de votación de Las Carolinas. Los electores se fueron muy molestos, reclamaron al personal encargado del centro por no permitirles la entrada. Al parecer, los votantes accedieron a través de un listado a la unidad educativa Complejo Educativo Las Carolinas. En otras noticias, a 3 años de la detención del dirigente político Juan Requesens por presuntamente estar inmerso en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro en 2018, su padre, su abogado y así como líderes de la oposición venezolana exigieron su libertad plena. En ese sentido, Juan Guillermo Requesens, padre del dirigente, subrayó que su hijo es un preso político por una decisión política. En señalamiento al régimen de Maduro, agregó que la negociación puede ser el camino para la liberación, ya que todos los pasos se han concretado y se han agotado. Dice, el pasado quedó en el pasado. Tenemos que orientarnos en el presente para trabajar por el futuro, por la Venezuela que queremos. Que él no guarda rencores ni odios. No es hombre de eso, ni somos personas de eso, ni de venganza. Aquí es cuestión de justicia en su momento. Que él se niega a rendir, que tengamos que seguir adelante, que él está fuerte en sus convicciones, fuerte espiritualmente, y que a pesar de que él está preso, porque él sigue siendo un preso político, porque la condición de casa por cárcel no es libertad, él sigue preso. Asimismo, el padre del parlamentario destacó que su hijo envió un mensaje claro a todos los venezolanos en medio de esta situación política, donde pidió que no se debe seguir el individualismo y que se sigan teniendo confianza en el futuro de Venezuela, en luchar por la democracia y la libertad. Como demócratas que somos, apegados a la Constitución, esto es un problema que se resuelve hablando, negociando, pero siempre manteniendo los términos de respeto y de equidad, donde al final del día el único que tiene que beneficiarte de esto es el pueblo venezolano. Aquí no hay cabida para los individualismos, aquí hay que pensar en lo colectivo, y por eso él llama constantemente a la unidad de las bases y de los partidos políticos y sus dirigencias. Él tiene plena confianza, como me lo dijo, plena confianza y esperanza en el pueblo venezolano para sacar a Venezuela adelante, la Venezuela que queremos. Textualmente me lo dijo ayer. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó, a través de un mensaje en sus redes sociales, insistió en que no solo Juan Requesens, sino también los cientos de presos políticos del régimen de Maduro deben ser puestos en libertad plena. Su testimonio de lucha nos da fuerza, destacó Guaidó. En otras informaciones, la Organización de los Estados Americanos advierte a los países del régimen el éxodo de venezolanos. A los países de la región, el éxodo de venezolanos podría pasar de 5.6 millones hasta 7 millones para el primer trimestre del año 2022. Entre los factores para tener en cuenta, según el informe del Grupo de Trabajo de la OEA, figuran la eventual apertura de las fronteras y la agudización de la crisis humanitaria en Venezuela, aunque también el colapso en los servicios básicos y una deteriorada economía causante del alto costo de la vida podrían generar una nueva estampida de venezolanos buscando refugio. Según David Smolansky, comisionado para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la OEA, la situación podría ser crítica.
hablando de un país donde el 96% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. Estamos hablando de un país donde cerca de 10 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria, de acuerdo al Programa Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas. Y con esta información pasamos a materia económica. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, informó que se eliminará la exoneración de aranceles a 597 códigos de productos importados que están afectando la producción de artículos nacionales. Se eliminan exoneraciones en 597 códigos relacionados a productos terminados que puedan estar afectando la producción nacional. Es una política tributaria dirigida a impulsar el desarrollo nacional y la producción nacional. Se están eliminando exoneraciones a aranceles, dijo Rodríguez en una reunión en el Consejo Superior de Economía. Subrayó que es una situación política de situación estratégica que fue revisada por los distintos sectores económicos del país. Y a esta hora hacemos nuestra pausa comercial correspondiente. Al regreso seguimos con más noticias internacionales en el panorama internacional. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En internacionales, principales científicos del mundo alertaron mediante un histórico informe sobre la crisis climática causada por el hombre que genera en vastas regiones de la Tierra gran inestabilidad para que la temperatura promedio global suba 1.5 grados centígrados en la década de 2030. El documento, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, es la advertencia más dura hasta ahora sobre la velocidad y la escala del calentamiento planetario. Los detalles de esta información nos los tienen nuestros colegas de Radio Francia Internacional. El calentamiento global es peor y más rápido de lo temido. Respecto a la era preindustrial, la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de más 1,5 grados alrededor de 2030, 10 años antes de lo previsto en la última estimación. Incluso es muy probable que lleguemos a más 2 grados si no se reducen drásticamente las emisiones, según el informe basado en estudios de más de 230 científicos que elaboraron 5 posibles trayectorias, desde la más optimista a la más pesimista. Según la climatóloga Valérie Masson-Delmotte, copresidenta del grupo de expertos de la ONU, el impacto de las actividades humanas ya ha producido efectos irreversibles. El retroceso glaciar va a continuar durante al menos varias décadas, pero podríamos atenuar o detener estos cambios si reducimos emisiones. Para limitar el calentamiento global es necesaria una reducción significativa, rápida y duradera del CO2, del metano y de los otros gases con efecto invernadero. Y sabemos que el CO2 proviene en buena parte de la combustión de energías fósiles.
En otras noticias, Colombia agregó este domingo 4.350 contagios por coronavirus, la cifra más baja desde el 16 de marzo, cuando informó que 3.716 casos y con los que se totalizan 4.838.984 infecciones, según reportó el Ministerio de Salud. De acuerdo con el boletín diario de la autoridad sanitaria, el país también sumó en esta jornada 181 fallecidos, de los cuales 167 ocurrieron en días anteriores, para un total de 122.458 víctimas mortales. En el país, que en las últimas semanas ha registrado las menores cifras de muertes e infecciones, solo permanecen activos 53.071 casos, que corresponden a 1.1%. Por su parte, en Brasil reportó este domingo 399 nuevos fallecidos asociados a la COVID-19, con lo que el balance de víctimas mortales ascendió a los 563.151 desde el inicio de la pandemia, que se encuentra actualmente en fase de desaceleración. Según el último boletín del Ministerio de Salud, el país, uno de los más afectados del mundo por el SARS-CoV-2, acumula ya 20.165.672 infectados por el virus, después de sumar otros 13.893 positivos en las últimas 24 horas. Aunque las estadísticas suelen ser inferiores durante los fines de semana, por la menor actividad de los organismos públicos, el número de decesos y casos de COVID-19 ha bajado de forma acentuada el último mes y medio gracias a los afectados o a los efectos de la campaña de vacunación. En Bolivia reanudarán desde el martes la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V anti-COVID tras un rechazo en la entrega de la inoculante por parte del laboratorio Gamaleya, confirmaron este domingo las autoridades sanitarias. La demora de Rusia en la entrega de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID ocasionó múltiples protestas en el país y llevó a las autoridades de salud a evaluar la conveniencia de combinar las vacunas de diferentes farmacéuticas para aplicarlas a quienes fueron inmunizados con la primera dosis de la Sputnik. Según el último reporte, el oficial en Bolivia, con una población de 11.5 millones, vacunó a 2.9 millones de personas con la primera dosis y 1.7 millones con la segunda. Y con esta información pasamos al plano de los deportes. En su búsqueda eterna de estrellas, el Paris Saint-Germain aparece como un destino probable para Lionel Messi. Ahora sí, contrato, pero el club parisino tendrá que resolver una complicada situación financiera para hacerle sitio al argentino, que no renovó con el Fútbol Club Barcelona. El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, expresó en una rueda de prensa que el club trabaja sobre el mercado y se limitó a decir si cerrar la puerta al futbolista, que podría llevar a su club a una nueva dimensión. En otras notas deportivas, el buen contacto es la carta de presentación para el venezolano Jesús Aguilar. Tan es así que este domingo estuvo cerca de completar la escalera. Aguilar conectó sencillo, doble y jonrón para comandar la ofensiva de los Peces, pero no recibió suficiente respaldo y los Marlins de Miami cayeron ante los Rockies de Colorado 13-8. Con esta información cerramos nuestras noticias y así terminamos nuestro informe RCR. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.